Cavidades, ¿no? Las de arriba, ¿cuáles son? Aurículas o atrios. Las de abajo, ventrículos, ¿no? Ya bien. Entre aurículo y ventrículo existen válvulas que los conectan. Del lado derecho, ¿cómo se llama la válvula? A ver todos. Tricúspide. Tricúspide, bien. Y del lado izquierdo, válvula mitral. De los ventrículos salen arterias y en cambio a las aurículas le llegan venas. Del ventrículo izquierdo, ¿qué arteria sale? Y del derecho. Bien. De las aurículas, ¿qué venas le llegan a la aurícula derecha? Vena cava superior, inferior y ¿qué más? Seno coronario. La aurícula izquierda, ¿qué vena le llega? Pulmonar. Anatomía básica. Ahorita vamos a ver por qué hicimos un repaso así rápido, flash test. Porque bueno, cuando hablamos de patologías cardíacas, siempre tenemos que pensar que puede haber alguna anomalía, ya sea en cavidades del corazón, en los vasos, en su función, en la circulación. ¿Ya? Hay muchísimas causas que me pueden desencadenar una patología cardíaca. Y vamos a ir por partes. ¿Ya? El libro empieza con insuficiencia cardíaca, pero nosotros vamos a iniciar con las congénitas, porque es desde la vida embrionaria. Y el doctor no suele rebuscar mucho en este tipo de preguntas. Pero vamos a ver lo más importante, ya, y vamos a tratar de entender algunas, porque la verdad embrión no es muy fuerte, nunca me gustó, pero vamos a tratar de ver qué es lo que pasaba en las principales patologías cardíacas congénitas. Ya, entonces, a ver, si yo hablo de cardiopatías congénitas, cardio viene de corazón, patías de patología, entonces son patologías cardíacas que ocurren durante el desarrollo del nuevo ser, ¿no? Y a ver, ¿por qué se caracterizan las cardiopatías congénitas? ¿Qué son exactamente? Son anomalías que pueden ocurrir en las cavidades del corazón o en los grandes vasos que salen o que le llegan, ¿no? Cualquiera de esas cosas, y vamos a ir viendo. Ahora, para poder estudiar nosotros las cardiopatías congénitas, lo vamos a clasificar, ¿ya? En tres tipos. Vamos a decir que existen cortocircuitos de izquierda a derecha, cortocircuitos de derecha a izquierda, y vamos a tener las lesiones obstructivas. Ya ven, estamos mencionando varias cosas. Primero, cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, con el doctor, ¿qué le dijo el doctor que era un cortocircuito? Una comunicación. Bien, un cortocircuito sería una comunicación anómala, porque no es algo normal, ¿ya? Que puede ocurrir entre las cavidades del corazón, entre los distintos vasos. Pero vean que existen cortocircuitos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿ya? Parecen lo mismo, pero no lo son. Porque en sí la base para cualquiera de los cortocircuitos es entender que de alguna forma la circulación sistémica se va a juntar con la circulación pulmonar o viceversa. Por ejemplo, si tenemos un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿qué circulación cree que se va a juntar con cuál? Del ventrículo izquierdo, sí, de la parte izquierda del corazón, ¿qué circulación sale? Sistémica. La sistémica, ¿no? Entonces, un cortocircuito de izquierda a derecha va a decir que la circulación sistémica se va a estar mezclando con la circulación pulmonar. Y al revés, si es un cortocircuito de derecha a izquierda, la circulación pulmonar se va a estar mezclando con la circulación sistémica. Y obvio, esto va a tener sus defectos. Y ya vamos a ir viendo por qué malo esto de acá, ¿no? Sobre todo de derecha a izquierda es mucho más peligroso. Entonces, vamos a empezar describiendo los cortocircuitos de izquierda a derecha. Para empezar, estos acá son los más frecuentes. Ya de todas las cardiopatías congénitas, los cortocircuitos de izquierda a derecha van a ser los más frecuentes. Y clínicamente vamos a estudiar 4 nosotros. Vamos a tener las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares, vamos a tener la persistencia del agujero oval y vamos a tener el conducto arterioso persistente. Ya esas 4 cosas vamos a ir estudiando. A ver, comunicaciones interauriculares, interventriculares es prácticamente tienen la misma base. ¿Por qué? Volvamos acá al dibujo. Teníamos las aurículas, ¿no? Y acá abajo teníamos los ventrículos. Si nos damos cuenta, entre los ventrículos existe una parte, una porción que es musculosa y también tiene una parte membranosa que está separando estas cavidades para que la sangre
tanto sistémica como pulmonar, nunca se conecten, ¿no? Nunca confluyen entre sí. Lo mismo pasa a nivel de las aurículas. Existe un tabique, se llama el tabique interauricular, si es a nivel de las aurículas, o tabique interventricular a nivel de los ventrículos, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese tabique? Su función básicamente es evitar que la sangre del lado izquierdo se junte con la del lado derecho, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de comunicaciones, ya sea interauriculares o interventriculares, el defecto va a estar justamente en los tabiques, que estaban evitando que esas comunicaciones se den. Si hablamos de aurículas, va a estar ubicado a nivel de las aurículas. Si hablamos de ventrículos, va a estar ubicado a nivel de los ventrículos, ¿no? De momento aquí todo sencillo. Entre las dos comunicaciones, la interventricular es mucho más frecuente, pero ¿qué pasa? Que la interventricular también se suele prácticamente, ¿cómo se dice? No suele presentar tan grandes complicaciones porque se suele cerrar incluso antes de una comunicación interauricular. La comunicación interauricular, si bien tiene su daño, recién puede ser captada incluso hasta antes de los 30 años, porque por lo general hasta la vida adulta es asintomática, no presenta síntomas, ¿ya? Pero en sí, ¿por qué son importantes o por qué sí o sí se las tienen que tratar? Porque todo lo que son comunicaciones, cortocircuitos de izquierda a derecha, lo que los caracteriza es que van a presentar hipertensión pulmonar, porque van a elevar la presión pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué la van a elevar? Ahorita lo vamos a ver. A ver, miren, recordemos un poquito cómo eran las circulaciones, tanto sistémicas como pulmonar. Si la sangre va a llegar aquí a la aurícula izquierda, aurícula derecha, va a pasar luego al ventrículo derecho, ¿no? Porque la aurícula se contrae, pasa hacia el ventrículo, de ahí va a salir hacia la arteria pulmonar y va a llegar a los pulmones. Esta sangre que llegó aquí a la aurícula derecha es sangre desoxigenada, entonces necesita ser reoxigenada, eso va a ocurrir en los pulmones. Entonces ocurre la hematosis, el cambio entre oxígeno y dióxido de carbono, y esa sangre luego va a volver por las venas pulmonares. Llega a las venas pulmonares, aurícula izquierda, pasa hacia el ventrículo izquierdo, luego hacia la aorta y se disemina por todo el cuerpo. No, eso es lo normal, lo que siempre debería estar ocurriendo. Pero ¿qué pasa en una comunicación interauricular? O en una comunicación interventricular, en todo caso, en cualquiera de esos dos casos. Miren, como es un cortocircuito de izquierda a derecha, la sangre hasta aquí va a estar todo normal. Va a llegar hacia la aurícula derecha, va a pasar hacia el ventrículo derecho, va a llegar hacia los pulmones, va a volver por las venas pulmonares, pero en el caso de las comunicaciones interauriculares, cuando la sangre vuelva hacia la aurícula izquierda, vamos a hacerlo así. A ver, imagínense que esta es la aurícula derecha y esta va a ser la aurícula izquierda, ¿ya? Entre ellas está el tabique que yo les mencionaba, y entonces este es el tabique interauricular. Ahora, supongamos que acá, en este tabique, hubo una malformación, hay algo que evitó que se termine de formar correctamente. Entonces, cuando la sangre vuelva de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, esta va a tender a irse hacia el lado derecho, ¿ya? Y un poquito, no mucho, va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, ¿ya? Pero principalmente va a tender a irse hacia el lado derecho. Y si vuelve hacia el lado derecho, otra vez la aurícula se va a contraer, va a pasar hacia el lado pulmonar y de a poco la sangre va a ir aumentando, haciendo que el lado derecho del corazón trabaje mucho más, y si el lado derecho del corazón trabaja más, le va a dar más trabajo a la arteria pulmonar. Por ende, va a haber hipertensión pulmonar porque va a ir subiendo su presión, porque está recibiendo más sangre, más trabajo, ¿ya? Entonces está cumpliendo su principal característica de los cortocircuitos de izquierda a derecha, que es la subida de la presión pulmonar. Ya. A ver, si nosotros hablamos clínicamente de las comunicaciones interauriculares, vamos a ver que se clasifican según la localización de estas mismas. O sea, pueden haber comunicaciones interauriculares secundum, primum, si no me equivoco, son palabras griegas, y también del seno coronario. Las secundum son principalmente localizadas a esta altura por el medio. Las primum van a estar localizadas inferiormente. Y lo que son las del seno cavernoso, perdón, coronario, van a estar ubicadas más superiormente. Ya todas cumplen la misma función, bueno, no la función, no, sino la misma característica, que es pasar la sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho. Simplemente se las menciona así por su localización. Y obvio, también tiene que ver mucho la parte embriológica, ¿no? Porque primero se forma el sexto secundum, dicen, y luego el sexto primum, no, pero eso es más embriología y el doctor no le va a preguntar tanto. Al menos en toda esta parte, lo que son cardiopatías congénitas, el doctor sí o sí le va a preguntar qué
¿qué patologías se encuentran en los cortocircuitos izquierda-derecha? ¿Qué patologías hay en cortocircuito derecha-izquierda? O sea, ya saben cómo es su pregunta, ¿no? Él pone una de las siguientes patologías corresponde a un cortocircuito derecha-izquierda. Le da todas las opciones que una de esas no va a ser. No, así suele preguntar. Hay una patología en la que sí le gusta preguntar bastante y ahorita lo vamos a ver más un ratito. Ya, pero a ver, volviendo acá. Entonces las comunicaciones interauriculares se deben básicamente a defectos en el tabique interauricular. Y las del ventrículo básicamente cumplen lo mismo. Hay defectos en el tabique interventricular que van a hacer que la sangre que está viniendo por el lado izquierdo se junte con la del lado derecho. Y lo mismo, acá todavía la hipertensión pulmonar es más grave, porque el ventrículo derecho es quien bombea directamente hacia la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, en ambos casos, siempre va a haber hipertensión pulmonar. Ya no va a haber cianosis, porque la cianosis simplemente se va a dar en un estado donde no haya oxigenación. Y aquí está yendo al pulmón y está causando todo, ¿no? A ver, entonces, en cuanto a eso, esa es, digamos, la base para entender una comunicación interauricular de una interventricular. Su única forma de poder corregirlo es a través de cirugía, aunque normalmente se supone que se deberían de cerrar, porque si, a ver, esto sí es importante. A ver, las aurículas, vamos a hacerlo así, ya, para no fregarle seguido. Imagínense que tengo un corazón, ya este lado derecho, este lado izquierdo. Durante la vida embrionaria, resulta que cuando el feto está en la barriga de la mujer, obvio no puede respirar, ¿no? Por ende la circulación pulmonar no está existiendo, por así decirlo. Pero ¿cómo es entonces que funciona la circulación del feto? Resulta que embriológicamente sí es normal que exista una comunicación entre ambas aurículas, y eso se da a través de una válvula que se llama la válvula de Parchapé, ¿ya? Entonces lo que hace esa válvula es que se evite la circulación pulmonar y directamente pase desde aurícula derecha hacia aurícula izquierda para que esta la manda del ventrículo izquierdo y luego toda la sangre recorra el cuerpo del feto, ¿no? Ahora, esa válvula de Parchapé, cuando el nuevo ser nace y da su primer respiro, se cierra, se ocluye, y eso es lo que se conoce como el agujero oval cuando estudiamos anatomía de la configuración interna del corazón, ¿ya? Ahora, cuando esa válvula no se cierra, y es algo patológico y tiene que ser corregido con cirugía, y eso es lo que se le conoce como la persistencia del agujero oval, que ese agujero oval no se haya terminado de cerrar, ¿ya? Entonces básicamente de eso trata la persistencia del agujero oval. Ahora, si existe esta comunicación porque no se cerró el agujero oval, va a pasar todo lo que ya vimos en una comunicación interauricular, pero ojo, no es lo mismo una comunicación interauricular que la persistencia del agujero oval. Ya son dos estructuras distintas. Uno era por defectos en el tabique directamente, la otra es porque no se cerró una válvula que embriológicamente sí era normal, ¿ya? Y que normalmente sí se cierra en la vida adulta. Entonces eso, para entender la persistencia del agujero oval. Por último, en cuanto a las comunicaciones de izquierda a derecha, está el conducto arterioso persistente. Igual, resulta que embriológicamente hay un conducto que aparece entre ambas arterias, por eso su nombre, ¿no? Conducto arterioso, ¿ya? Va desde la arteria pulmonar hacia la aorta, básicamente así. Es una comunicación que tienen, por así decirlo, ¿ya? Ahora, esa comunicación también embriológicamente es normal, porque si esta válvula de Parchapé por alguna razón dejó escapar un poquito de sangre, esta va a tender a irse pues, hacia la válvula pulmonar y llegar hacia la arteria pulmonar, ¿no? Ahora, ¿cómo se evita que esa sangre termine en los pulmones? A través del conducto arterioso persistente, porque esa vuelve hacia la circulación sistémica, porque se está conectando con la aorta, ¿ya? Y lo mismo, como pasaba con la válvula de Parchapé, cuando el nuevo ser nace, el conducto arterioso persistente se cierra, o sea, ¿cómo se dice? Se constriñe, creo que es la palabra. Ya, cuestión que se convierte en un ligamento, se conoce como ligamento arterioso también. Ya, en los libros de anatomía sale, me acuerdo, yo lo vi una vez. Ya, pero en sí, ese conducto también, si no se cierra por alguna razón, ya se convierte en algo patológico, porque cuando el nuevo ser nace, ya se está cumpliendo las dos circulaciones, tanto sistémica como pulmonar, y va a pasar lo mismo. La sangre que va a estar llegando
tanto del lado sistémico, va a tender a irse hacia el lado derecho. ¿Y por qué eso? Si se supone que el conducto está también desde la arteria pulmonar hacia la aorta. Porque recordemos que cuando hablamos de presiones, en el lado de la aorta, en el lado sistémico, es mucho más alta que la del lado derecho. Entonces, por eso tiende a irse hacia el lado derecho. Y si se va hacia la arteria pulmonar, ¿qué va a pasar? Hipertensión pulmonar. Entonces, de a poco se va a ir haciendo mucho más anómalo el cuadro, ¿no? Puede llevar incluso... Es que la hipertensión pulmonar tiene altísimas complicaciones y puede llevar a la muerte al paciente. O sea, no es algo para jugar. Por eso todo esto debe ser corregido quirúrgicamente, cuando normalmente se supone que debería de cerrarse. Ya, pero en sí esas son las bases de las cardiopatías congénitas. ¿A qué se deben todas estas? Eso me olvidé de decirles. No tienen exactamente un porqué. Algunas se creen que se deben principalmente a genética, factores genéticos, simplemente por ADN. Otras se deben a factores ambientales. Hay algunas que pueden ser causadas por los mismos microorganismos. Ya lo van a ir viendo en bacterias, en virus, en parásitos. ¿Ya? Pero no hay una causa exacta del por qué se produzcan las cardiopatías congénitas. ¿Ya? A ver, entonces es en cuanto a las comunicaciones, los cortocircuitos de izquierda a derecha. Ahora, si vemos cortocircuitos de derecha a izquierda, acá lo característico, lo que nos va a interesar, lo que tenemos que tener en cuenta es la cianosis. ¿Ya? A ver. Recordando un poquito, en los cortocircuitos de izquierda a derecha estábamos viendo que se evitaba la circulación sistémica porque se juntaba la sangre de izquierda a derecha. Acá es al revés, ya se está juntando la sangre derecha con la sangre del lado izquierdo. Y la sangre del lado derecho, la que va hacia el lado pulmonar, es sangre desoxigenada, no tiene oxígeno. Entonces, si esa sangre desoxigenada se junta con la sangre sistémica que sí tiene oxígeno, lo que va a pasar es que la arteria, la aorta, va a empezar a transmitir toda esa sangre por todo el cuerpo y esa sangre tiene poco oxígeno, ya porque sigue siendo una sangre desoxigenada. Entonces vamos a entrar en un cuadro de hipoxemia. Hipoxemia, hipo de poco, poco ¿qué? Oxígeno, ¿no? Ox de oxígeno, hemia en sangre, poco oxígeno en sangre. Y si hay hipoxemia, clínicamente la persona va a estar de un color azul. Y eso es lo que se le llama la cianosis. ¿Ya? Las membranas mucosas y la piel tienden a tenerse un color azul justamente por la desoxigenación. Y eso es lo característico entonces que tienen los cortocircuitos de derecha a izquierda. Ahora, esa hipoxemia que me va a causar todo el cuerpo, principalmente cuando ya la persona nace, digamos, y está funcionalmente como todos nosotros, el cuerpo como primer respuesta va a ser que se libere desde el riñón la eritropoyetina, ¿ya? Y la eritropoyetina va a actuar sobre la médula ósea para aumentar la formación de glóbulos rojos, porque el cuerpo entiende que si hay hipoxemia es porque hay una deficiencia del oxígeno y con ello de glóbulos rojos, supuestamente. ¿Ya? Pero no es que haya una deficiencia de glóbulos rojos, sino que está la deficiencia de oxígeno por la comunicación, por el cortocircuito, mejor dicho, tanto derecha e izquierda, porque se está juntando esa sangre. Entonces empieza a haber una acumulación y formación masiva de glóbulos rojos en el cuerpo, y eso se conoce como la policitemia. ¿Ya? Es una complicación. Otra complicación, ya también hablando más sobre clínica, ocurre a nivel de las manos, de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. Es un aplanamiento de las extremidades de la falange que se conoce como dedos en palillos de tambor. Ya es igual a otra complicación que tienen esto. Y básicamente es algo que nos orienta para llevar un diagnóstico y pensar que se trata de un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Ya? Ahora, en los cortocircuitos de derecha a izquierda, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar principalmente a lo que es la tetralogía de Fallot. ¿Ya? Vamos a enfocarnos primero en eso. Hay otra, que ahorita lo vamos a ir viendo. Pero la tetralogía de Fallot. ¿Tienen algo? Tetralogía de Fallot. ¿Ya? Está en su libro. A ver qué pasa. Síganlo con el libro, que hoy hubo fallas técnicas y medio. Aquí está en la página 538. Ya saquen su Robbins. Vamos a ocupar igual algunos esquemitas ahí para que se me entienda mucho mejor todo esto. A ver, esto sí es súper pregunta de examen. Tetralogía de Fallot, sí o sí.
tienen que saber que es un cortocircuito de derecha a izquierda y tienen que saber las 4 manifestaciones que lo representan. Ya, porque si dice tetralogía, tetra viene de 4, ¿no? Entonces hay 4 características de esta cardiopatía. ¿Cuál es la primera? Ya la estuvimos viendo. Es una comunicación interventricular. ¿Ya? Hay una comunicación entre ambos ventrículos. Esa va a ser su primera manifestación. Lo segundo, va a ocurrir una estenosis pulmonar, ¿ya? Porque se estenosa la válvula pulmonar. ¿Alguien sabe qué es una estenosis? Estrechamiento. Estrechamiento. Bien. Porque estenosis no es lo mismo que esclerosis, ¿no? Esa es otra cosa. ¿Qué es la esclerosis? Endurecimiento. Bien. Entonces, estenosis es estrechamiento. Se estrecha la válvula pulmonar. Ahora, ¿qué más? Algo característico del cabalgamiento de la aorta, ¿ya? Su mismo nombre lo dice cómo va a ser, ¿no? Es prácticamente una aorta cabalgando. Hay una imagen en su libro. Fíjense en la página 539. Ahí en la primera imagen A. Esa es la tetralogía falón. Y entonces ya vimos 3, ¿no? Vimos la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, el cabalgamiento de la aorta, y para cumplir la tetralogía vamos a hacer que este ventrículo se hipertrofie. Entonces hay hipertrofia del ventrículo derecho. Ya, esas 4 cosas manéjenlas de memoria, porque el doctor las pregunta. Uno de los siguientes no corresponde a una de las características de la tetralogía falón, y ahí le pone todo lo que hiciste. Cabalgamiento de la aorta, porque mira, en realidad ahí no está muy bien graficado, porque debería, se supone, la teoría nos dice, porque igual yo no lo entendía muy bien, pero la teoría nos dice que debería estar por encima de la comunicación interventricular. Entonces esta comunicación es que, eso me olvidé de decir, bien que me hiciste acuerdo, ya. Porque las comunicaciones interventriculares, así como las interauriculares, también se clasifican clínicamente según su localización. Y el libro no lo menciona, pero según lo que yo pude razonar, es que una de las comunicaciones interventriculares, hablando clínicamente, yo les mencionaba que son 2, ¿no? Una puede ser membranosa y otra va a ser infundibular o muscular directamente. Porque el tabique interventricular tiene 2 porciones, principalmente una porción musculosa y luego una porción membranosa. Ya el 90% de las comunicaciones interventriculares son membranosas, mientras que el 10% restante van a ser infundibulares o musculares. Ya a ver, entonces, según su localización, esa clasificación. Ahora, el cabalgamiento es a la aorta, lo que yo pensé desde un principio, porque la verdad es que el libro no lo dice exactamente, el doctor tampoco lo explica, y no suelen redundar mucho en eso. Es según su localización, porque la aorta, digámosles así, va a tender a nacer un poquito más para abajo, y eso va a estar cabalgando, por así decirlo, el ventrículo. Ya, simplemente apenas hacer así, porque no le encontré mucha lógica, la verdad, yo. Sí. Yo antes pensaba que, no sé, cabalgaba más brutal, ¿no? Es medio confuso, la verdad, pero es algo característico. Y al doctor le gusta por alguna razón, no entiendo por qué. Ya, pero en sí eso. Entonces, a ver, recapitulando. A ver, vamos a ver si tanto vamos a hacer. María, deme un número. No. No muy claro. ¿Perdón, un número? Sí. Por ahora lo tenemos. Yo no sé nada, me niego rotundamente. Muy bien. Vamos a hacer dinámico. Lo tenemos, ya, sacar. Al número 5, lanzaron. Al número 5, chicos. No. Agarralo, va uno, al número 5, dale. Lanzalo. Va 2, 3. Lanzalo, va 3. 4. Lanzalo. El 5. Así. Mariana, ¿me puedes decir las 4 características de la tetralogía falón? Ya. Estenosis pulmonar. ¿De qué ventrículo? Derecho. Y no. Me gusta caer ahí. Comunicación interventricular. Eso. Bien.
comienza una tetralogía de Fallot. ¿Ya? Ahora, hay ocasiones que esta comunicación interventricular no es tan marcada, ¿ya? Y por ende, la sangre que va a pasar de un lado a otro, bueno, del lado derecho hacia el lado izquierdo, normalmente no suele presentar la cianosis. Eso suelen decir en el libro. Y supuestamente se le llama tetralogía rosada, solamente por la característica que no existe cianosis ahí. ¿Ya? No sé, como le digo, embriología no es muy fuerte. El libro lo dice, yo le creo porque no leí. Ya, Yo le creo. básicamente es eso. Igual hay cosas que. No, acuérdatelo, ahorita vamos a hacer más preguntas. ¿Ya? ¿Quién estaba diciendo? Ah, ya. En el ROI no está, pero yo lo leí en un libro de fisiopata, que también existe una trilogía de Fallot, incluso existe una pentalogía. Si es penta, ya son 5 características. Y ahí lo que se agrega es una comunicación interauricular. Y si es trilogía, lo que hay era una hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis pulmonar y comunicación interauricular. Solo esas 3 cosas, en caso de la trilogía. Pero el doctor solamente le va a preguntar la tetralogía de Fallot. Ya no ingresa mucho en detalles en la nota. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, ya. Otra cosa importante en la comunicación es de derecha a izquierda, lo que son las transposiciones de los grandes vasos. Ya la TGA, así lo abrevió el libro. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Transposición, o sea, cambio de una posición a otra. Grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos que salen del corazón? La aorta y el tronco pulmonar. Normalmente la aorta sale del lado izquierdo y el tronco pulmonar del derecho. En este caso, en la transposición, hay una inversión de esto. O sea, que la aorta está saliendo del lado derecho y la pulmonar está saliendo del lado izquierdo. Y obviamente esto es muy incompatible con la vida. Si por cierta casualidad la vida un feto nace con eso, se va a morir, digamos. Porque por más que el cuerpo intente compensar, haciendo trabajar a la arteria pulmonar con todo ese impulso del ventrículo izquierdo, no va a poder, porque ya está programado, así nos creó Dios, que el tronco pulmonar no tiene tanta fuerza como la gran aorta, ¿ya? Entonces por eso es incompatible con la vida, tiene un alto índice de mortalidad, básicamente. ¿Qué más hay acá? Ah, ya, para terminar con esto, cortocircuito derecha-izquierda. La atresia tricúspide. ¿Qué es atresia? ¿Alguien sabe? Atresia. Parecido. Bien, oclusión. Atresia es oclusión o en todo caso que no existe algo. Ya en este caso, cuando hablamos de atresia tricúspide, vamos a quedarnos más con oclusión. Hay oclusión de la válvula tricúspide. ¿Y cuál es la válvula tricúspide? La que está del lado derecho, izquierdo, ¿cómo es? En derecho, ¿no? O sea, está acá, porque estamos en comunicaciones de derecha a izquierda, ¿ya? Y lo mismo, entonces chicos, la misma historia. Se va a juntar la sangre del lado derecho con la del lado izquierdo, va a ocurrir cianosis, va a ocurrir todos los sistemas compensadores que ya fuimos viendo. Y a ver, terminamos con las lesiones obstructivas. Para hacerlo un poquito más fácil, digámosle, vamos a matar 2 lesiones obstructivas de una, que son la atresia y estenosis, tanto del lado pulmonar como del lado mitral, menciona el libro, ¿no? Sí, estenosis y atresia pulmonar y aórtica, perdón. Pulmonar y aórtica. Entonces lo mismo, estenosis ya sabemos qué es. Ya, estrechamiento. Atresia sería la oclusión o la falta de algo. En este caso lo mismo, sería la oclusión de las válvulas. Ya, por eso son lesiones obstructivas, de eso se caracterizan, porque están obstruyendo, impiden el paso de la circulación normal. ¿Ya? Pero más que eso, yo quiero que se queden con la coartación de la aorta. Esa es una lesión obstructiva donde la aorta, nuestra gran arteria principal, que a ver, debería ser así, ¿no? Normalmente. En la coartación de la aorta hay un estrechamiento brutal de esta aorta. Básicamente va así y luego sigue ahí. ¿Ya? Obvio, eso es incompatible con la vida, igual, digamos. Imagínense ese ventrículo izquierdo que expulsa como 5 litros de sangre por minuto y tiene que toparse con esta aorta que está totalmente hecha bolsa, digamos. No va a poder pasar la presión correctamente. La sangre que debería llegar va a ser una sangre retrógrada, digamos, porque ni cagando va a pasar, digamos, en un minuto esto.
¿no? Entonces va a volver hacia el mismo lado, va a ocurrir una circulación retrógrada, puede haber un edema agudo del pulmón, la persona va a empezar a tener dificultad para respirar y va a morir de un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Entonces igual es grave esta cortación de la aorta. Es muy rara, se la corrige quirúrgicamente, pero bueno, eso sería en cuanto a las cardiopatías congénitas. Como les digo, no me gustan mucho. Ahorita vamos a entrar a un tema que sí me gusta y ahí sí vamos a estudiarlo muy bien, que es la insuficiencia cardíaca. ¿Y alguna duda que tengan en cuanto a las cardiopatías congénitas? No. La M de arriba es por membranosa, comunicación interventricular membranosa. Ocurre en el 90% de los casos. Y esta es infundibular o muscular. Ocurre en el 10% de los casos. Esta de acá igual. De las comunicaciones interauriculares, las secundum son en el 90% de los casos. Las primum y el seno cavernoso son solamente en el 5% cada una. 5% y 5%. Ya está completo el 100%, ¿no? Ya. A ver, entre las cardiopatías congénitas, ¿cuáles eran las más comunes? Las de izquierda a derecha, las de derecha a izquierda, la lesión obstructiva. ¿Cómo era? La de izquierda a derecha, bien. Entre la comunicación interauricular e interventriculares, ¿cuál es más frecuente? Interventricular. Las interventriculares, bien. La tetralogía falópica, para recordar, ¿cómo estaba compuesta? ¿Por qué 4 cosas? Comunicación interventricular, estenosis, cabalgamiento de la aorta. Cabalgamiento de la aorta, comunicación interventricular. Hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia del lado derecho, del ventrículo derecho, ¿no? Y estenosis pulmonar. ¿Ya lo dijeron? Sí. Cabalgamiento de la aorta, comunicación interventricular, hipertrofia ventricular. Bueno, ya está todo. Ya terminamos una vez con esto. Veamos insuficiencia. Uy, este bonito. Ahora sí. No lo vas a borrar con aceite. De los grandes vasos. ¿Ya? O sea, ahí hay una inversión de la aorta con la arteria pulmonar. La aorta sale del lado derecho y la arteria pulmonar sale del lado izquierdo. Incompatible con la vida totalmente. Atresia es oclusión o falta de algo. En este caso es oclusión de las válvulas. Puede haber atresia tricuspidia, puede haber atresia pulmonar, puede haber atresia aórtica. Ya dependiendo cuál sea el tipo de lesión. Está sucio tu video ya con tanta risa. Vamos a cortar, ¿no? Sí, ya, creo que toca. No. No puede. Vamos a poner acá ya. Ciencia cardíaca. Vamos viendo un poquito. Fernando, ¿vos tenés el número? 3. Lázalo. Al número 3 entonces. 1. 2. 1 más, 1 más. 3. Compañera, ¿su nombre? Daine. A ver, Daine. Si yo te pregunto sobre insuficiencia cardíaca, ¿qué entendés vos? Partamos por la palabra insuficiencia. ¿Qué entendés que algo es insuficiente? Con tus palabras. Ya que no es suficiente. ¿Y aquí no va a ser suficiente? El corazón. Y si el corazón no es insuficiente, bueno, si el corazón no es suficiente, ¿cuál va? A ver, partamos de acá. ¿Cuál es la principal función del corazón? Bomba. Bombear la sangre. Bien. Yo lo dije. Y si hay una insuficiencia cardíaca, entonces se va a ver afectada la principal función del corazón, que era el bombeo del corazón. Entonces, sin leer el libro, ya tenemos nuestro concepto. La insuficiencia cardíaca no es más que el fracaso de la función de bombeo del corazón. Eso quiere decir que el corazón no está botando la cantidad de sangre necesaria que debería de botar por cada minuto. Ya, el libro no consigue lo más bonito. Incapacidad. Él dice que... ¿Dónde está? Aquí está. Dice, María. se define como el trastorno en el cual el corazón no puede bombear sangre para satisfacer adecuadamente las demandas metabólicas de los tejidos periféricos. Ya está más bonito, pero traduciéndolo es lo que les acabo de decir. Ahora veamos cómo se da exactamente eso. A ver, cada vez que el corazón bombeaba, botaba aproximadamente 5 litros de sangre. Eso es por minuto, eso es lo normal. Ahora, si ese corazón
que está insuficiente y no puede bombear esa misma sangre, va a botar obviamente menos sangre, ¿no? Pero lo que yo quiero que se lleven acá ahorita como primer parámetro es que si hay un fracaso en el bombeo del corazón, va a haber una disminución del gasto cardíaco. ¿Ya? A ver, ¿dónde quedó el muñeco? Ahí está. Número y lanzalo. ¿Cuánto? Ya, a ver, lanzalo. Al 6, 1. 2. Dale, María. 3, 4, 5, 6. Ahí. Lanzalo. 3, gasto cardíaco. 3, 4. 5. La cantidad de sangre. El último. La cantidad de sangre que Al seis, la al cantidad de seis. sangre bombeada por el corazón en un minuto. 6. Compañera, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Viviana. Ya ves, Viviana, ¿qué es el gasto cardíaco? A ver, un poquito más fuerte. Sin miedo. Ya, el volumen de sangre por minuto. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Hablando en parámetros fisiológicos. El gasto cardíaco tiene una fórmula. ¿Cuál es su fórmula? Volumen de sistólico de eyección por frecuencia cardíaca. Ya. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Eso es igual al gasto cardíaco. Ya. Ahorita vamos a ocupar para qué nos sirve esa fórmula. Volviendo acá. Si teníamos una insuficiencia por parte del corazón, no estaba bombeando correctamente la sangre, lo primero que se ha afectado es el gasto cardíaco. Con el gasto cardíaco, si este está disminuido, va a disminuir también lo que es la volemia. ¿Ya? ¿Por qué disminuye la volemia? Porque el corazón no está botando la cantidad de sangre. ¿Y qué es la volemia? El volumen de sangre. De volumen, no, M de sangre. El volumen total de sangre son aproximadamente 5 litros. Entonces supongamos que aquí el corazón no está botando los 5 litros porque es insuficiente, sino que ahorita está botando unos 3.5 litros, digámosle. ¿Ya? Por eso hay una disminución de la volemia. Y la volemia depende del gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bota por minuto. ¿Ya? Entonces, si hay una disminución de la volemia, eso se llama hipovolemia. ¿Ya? Hipovolemia. Ahora, esa hipovolemia primero va a dirigirse por todo el lado arterial, luego va a pasar a arteriolas, va a pasar a capilar, a vénulas y finalmente hacia las venas, ¿no? Para volver por el retorno venoso. Y en el retorno venoso, ¿qué me representaba a nivel cardíaco? La precarga. Ahora, si la volemia está disminuida en el lado arterial, también va a estar disminuido el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, ¿qué va a disminuir? La precarga. Ya disminuye entonces precarga. Ahora, si disminuye precarga, ¿qué va a disminuir? Antes que el gasto cardíaco va a disminuir el volumen sistólico. ¿Ya? Y si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. Ahorita vamos a ver otra vez. A ver, vayamos de nuevo. Mencionamos que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ya, el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen de sangre que se expulsa. Durante la sístole. Ya durante una sístole, ¿no? Es en sí la fuerza con la que el ventrículo izquierdo puede expulsar la sangre hacia el lado de la aorta. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende ese volumen sistólico? De tres cosas. La Precarga, bien. Hipotropismo. Inotropismo o contractilidad y La poscarga. poscarga. Precarga ya sabemos que depende del retorno venoso y es la tensión con la cual la sangre llega hacia la aurícula derecha. ¿Ya? Ahora, la contractilidad es una de las 4 propiedades del corazón. Específicamente en una insuficiencia cardíaca, nosotros mencionamos en su definición que hay un fracaso en el bombeo del corazón y el corazón bombea cada vez que se contrae. Entonces la contractilidad aquí también se está viendo totalmente afectada. Ahora, la poscarga es la cantidad, bueno, no la cantidad, la tensión con la cual la sangre sale desde el ventrículo izquierdo hacia el lado de las paredes arteriales. ¿Ya? Entonces, si hay una disminución de la precarga, también va a haber una disminución de la poscarga. ¿Y por qué hubo una disminución de la precarga? Porque había una disminución de la volemia. ¿Por qué había una disminución de la volemia? Porque hay disminución del gasto cardíaco. ¿Ya? A ver, ¿se entiende? Sí. Porque todo va desencadenando una y otra cosa, ¿no? Ya, entonces miren,
partiendo otra vez de acá, desde el gasto cardíaco, si bien ya vimos que disminuye la volemia, también el gasto cardíaco, si se ve alterado, en este caso disminuido, me va a disminuir otra cosa más. ¿Ya? Vamos a ver la presión arterial. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? Gasto cardíaco por Gasto cardíaco. A ver, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. ¿Ya? La LPV. Entonces, miren chicos, cuando nosotros ocupamos esta fórmula, si alguna de esas está aumentada o disminuida, va a afectar, en este caso, la presión arterial. Si hablamos de gasto cardíaco, resistencia periférica vascular. Como el gasto cardíaco está disminuido, por ende, la presión arterial también va a disminuir. ¿Ya? ¿Y por qué disminuyó el gasto cardíaco? Porque el corazón no está botando la cantidad de sangre suficiente. Ahora, ¿por qué existe la hipovolemia? Aparte de porque hay un gasto cardíaco bajo, ¿será que hipovolemia, hipovolemia es poco sangre, dicho, en la circulación? ¿Será que esa poca sangre en la circulación se debe a que existe alguna hemorragia, algún escape? ¿Sí? Sí. A ver, ¿por qué? En este caso, ¿en insuficiencia cardíaca? No, entonces no. ¿Pero por qué hipovolemia entonces? ¿Dónde se está quedando esa sangre? ¿Dónde? Ya hay cierto porcentaje que llega a veces una complicación más allá. De momento, ¿cuál es la principal cámara que pulsa con mayor frecuencia la sangre? El ventrículo. ¿Qué ventrículo? El izquierdo, ¿no? Ahora, recuerden que cada vez que el corazón se contrae, hay cierta fracción de sangre que se queda en el ventrículo izquierdo. Es normal, no sale, no bota toda la sangre. ¿Ya? Bota aproximadamente un 70%, pero hay cierto porcentaje que se queda ahí en el ventrículo izquierdo. Eso es lo que se conoce como la fracción de eyección, la cantidad de sangre en porcentaje que el ventrículo izquierdo bota en cada contracción del corazón. ¿Ya? A ver, entonces miren, esta sangre que se estaba acumulando acá es normal, porque es normal que haya un poco de sangre. Ahora, en una insuficiencia cardíaca, como el corazón está fracasando como bomba, va a haber más acumulación de sangre. Entonces, la hipovolemia, en este caso de insuficiencia cardíaca, se explica porque la sangre se está quedando en el ventrículo, porque no puede ser expulsada. ¿Ya? El corazón no puede tener ese trabajo de contraerse para poder expulsar esa sangre. ¿Ya? Entonces, eso va a explicar la hipovolemia. ¿Ya? A ver, quiero ver si se me entendió. Si se dan cuenta, una cosa desencadena a la otra. Parece un poquito complicado, pero es nomás intentar razonar un poquito, ¿ya? Porque el gasto cardíaco disminuía simplemente porque esa era la cantidad de sangre que salía del corazón, ya en cada latido, en cada minuto. Debería salir 5 litros. Y acá ya estamos viendo que esa sangre que no está saliendo porque el corazón no se puede contraer correctamente, se está quedando en el ventrículo izquierdo, ¿ya? A ver. Yo les mencionaba sobre la presión arterial. Volvamos a ese lado ahí. Si el gasto cardíaco bajaba, también baja la presión arterial. ¿Ya? Así que aparte de tener hipovolemia, vamos a tener también hipotensión, porque disminuye la presión arterial. Y si hay hipotensión, lo primero que se va a activar en el cuerpo como mecanismo para tratar de compensar esa baja presión está a nivel de acá, del callado aórtico y también de la bifurcación de la carótida. Se llaman los barroreceptores. Barro significa presión, ¿no? Entonces son receptores que sensan los cambios en la presión de las arterias. Si hay una disminución o un aumento, lo van a captar. En este caso están detectando que existe una disminución de la presión arterial. ¿Ya? Como está disminuyendo la presión arterial, los barroreceptores lo captan, lo leen, le mandan ese mensaje hacia el bulbo raquídeo, centro vasomotor, y desde ahí empieza a descender fibras simpáticas. ¿Ya? Esas fibras simpáticas son encargadas del sistema nervioso autónomo simpático, y a través de sus neurotransmisores, que son la noradrenalina y adrenalina, van a empezar a compensar, por así decirlo, a este corazón insuficiente. Porque ¿qué hace el sistema nervioso simpático cuando libera noradrenalina y adrenalina? ¿Qué hacen normalmente la noradrenalina y adrenalina en todo el cuerpo? ¿Estimulan o inhiben? Estimulan, excepto el corazón, donde suelen inhibir, ¿no? Pero se actúan sobre receptores beta 1, ahí sí estimulan.
Entonces, si hablamos de sistemas cardiocirculatorios, nos vamos a enfocar en corazón y en vaso. Los vasos, todos los vasos sanguíneos, tienen receptores por excelencia alfa. También tienen receptores beta, muscarínicos y etcétera, ¿no? Pero su tono de los vasos principalmente predominan los receptores alfa. Y entonces, si viene este neurotransmisor, la noradrenalina, y activa estos receptores alfa, lo que va a pasar con los vasos es una estimulación. Y si yo digo que el vaso se estimula, existe una vasoconstricción, es decir, que disminuye su luz. Si disminuye la luz del vaso, este va a encontrar mayor resistencia periférica vascular. ¿Ya? ¿Por qué encuentra mayor resistencia periférica vascular? Porque la sangre también va a encontrar mayor fuerza para poder pasar. ¿Ya? Hay una estrechez de este vaso, hay una disminución de su luz. Entonces la sangre encuentra más resistencia para poder pasar tranquilamente. ¿Ya? Entonces, esta vasoconstricción me hizo que el vaso tenga una mayor resistencia periférica vascular. Y si aumenta la resistencia periférica vascular, en este caso de acá, también de a poco se va a ir compensando la hipotensión, porque estábamos con una presión arterial baja. Ya, así que a poco esta se va a ir compensando, va a ir aumentando. Ya estamos viendo cuál es el primer sistema que se activa. El más rápido es el simpático. ¿Y qué hace a nivel de los vasos? Vasoconstricción. ¿Para qué hace vasoconstricción? Para que la sangre encuentre más resistencia al pasar. Si encuentra más resistencia al pasar es porque hay un aumento de la resistencia periférica vascular. Y si hay aumento de la resistencia periférica vascular, consecuentemente va a aumentar la presión arterial. Ya, ahora eso a nivel de los vasos. A nivel del corazón hay receptores beta 2 y beta 1. Beta 2 a inhibición no nos importa mucho porque no predominan en el corazón. Predominan los receptores beta 1. ¿Y qué hacen los receptores beta 1? Noradrenalina y adrenalina estimulan. Exactamente, al estimular aumentan las 4 propiedades cardíacas, que serían automatismo, conductibilidad, excitabilidad y contractilidad. Ahí está lo que nos interesa. Va a aumentar la contractilidad. Si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y ya se están compensando todo, si se dan cuenta. ¿Ya? Por eso son mecanismos que tratan de hacer que esta insuficiencia cardíaca no se vea tan jodida como lo estamos viendo. ¿Ya? Pero, ¿será lo único que se activa? No. Porque, a ver, volviendo al concepto de la presión arterial, teníamos que estaba baja, ¿no? Que existía una hipotensión. Se está tratando de compensar, pero aún el corazón sigue siendo insuficiente. No está botando todavía toda la sangre que debería. Por más que ya haya activación del simpático y en los vasos exista vasoconstricción, en el corazón va a haber taquicardia, porque va a haber aumento de su trabajo. ¿Por qué hubo taquicardia? Porque aumentó, porque se activaron los receptores beta 1, hubo una estimulación por parte de noradrenalina y adrenalina. Porque si aumentan las 4 propiedades del corazón, va a aumentar también el trabajo del corazón y eso va a llevar a una taquicardia. Ya, a ver, volviendo a lo que quería decir. La hipotensión ya está siendo más o menos compensada, pero hay otro sistema que también sensa bastante bien la hipotensión. ¿Ya? Porque si hay hipotensión y hay hipovolemia, eso quiere decir que existe una hipoperfusión. Hipo es poco, otra vez ya lo sabemos, ¿no? Hiperfusión, que es el porcentaje del gasto cardíaco de sangre que le llega a cada tejido del cuerpo. ¿Ya? Cada tejido, cada órgano tiene cierta cantidad de sangre que normalmente debería de llegarle. En este caso, cuando existe una hipoperfusión por esta hipovolemia, el primer órgano o el más sensible, por así decirlo, es el riñón. El riñón va a ser el primero en captarlo. Entonces, en realidad lo capta la mácula densa, ¿no? Porque tiene esa función. La mácula densa entiende que le está llegando poca sangre al riñón y le dice a las células yuctaglomerulares que liberen renina. Entonces, ¿cuál es el segundo sistema compensatorio que se activa? Este fue el primero, el sistema nervioso simpático. ¿Pero cuál es el segundo? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? ¿Por qué se activó el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Por la hipoperfusión. Siempre que el riñón esté en un estado de hipoperfusión, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya siempre, siempre. Pero recordemos que el primer sistema a activarse, el más rápido, es el sistema nervioso simpático. Ahora, veamos de qué manera compensa el sistema renina, angiotensina, aldosterona a la insuficiencia cardíaca. A ver, ¿quién se quedó con el peluche? No. Uno, lánzalo. Uno, Carlos, a ver. Decime
A ver, ¿cómo se da todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ya lo vieron eso con Joan. Primeramente, la enzima secretada por las células extraglanulares, si no estoy mal, la renina. Ya, la renina. La renina que va a ir por el torrente sanguíneo, se encuentra con la aldosterona. Con angiotensina. Angiotensina, que es secretado, sintetizado por el hígado. Ya. Y luego de eso va al pulmón. ¿Se convierte en qué? Antes. Sí, angiotensina 1. Angiotensina 1. Va al pulmón y ahí con la enzima ECA. Ya, por encima convertidor a angiotensina. Sí, se convierte en angiotensina 2. Ya. Y luego va otra vez al torrente sanguíneo y ya la médula suprarrenal. Ya. Y estimula la secreción de aldosterona. Bien. Ya entonces, en resumen, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, su principal función va a ser liberar la angiotensina 2. Y la angiotensina 2, recordemos, es el vasoconstrictor más potente que existe en el cuerpo humano. Es decir, que la angiotensina 2 va a causar más vasoconstricción todavía que estaba a causar el sistema nervioso simpático. Va a aumentar más la presión arterial entonces porque aumenta más la resistencia periférica vascular. Se está tratando de compensar más el cuerpo. ¿Pero será la única función de la angiotensina 2? No. Él mencionaba que para que se termine de cumplir todo este sistema, se va a estimular la glándula suprarrenal, se va a liberar aldosterona. Ahora, ¿qué hace la aldosterona? Actúa a nivel del túbulo colector, retiene sodio y hace que se reabsorbe sodio. ¿Y quién es la chima, la mochila, que siempre acompaña el sodio? Agua, exacto. Entonces, si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Si se reabsorbe agua hacia el espacio intravascular, va a haber un aumento ¿de qué? De la volemia. Entonces ya se está compensando también la volemia, ¿ya? Porque va a ir aumentando por la reabsorción de agua junto con sodio. Y todo gracias a la aldosterona. ¿Qué más va a hacer la angiotensina 2? Va a estimular a la neurohipófisis para que se libere la ADH, antidiurética o vasopresina, no cualquiera de esos nombres. ¿Y qué hace esa ADH? También actúa a nivel del túbulo colector, hace que a nivel de las células principales se expresen muchas más acuaporinas, que son canales de agua, y se reabsorbe únicamente agua. Entonces va a haber más reabsorción de agua, más aumento de la volemia, y vamos a ver que de todas estas maneras el cuerpo va a tratar de compensar este corazón insuficiente. Pero en sí, estos intentos de compensaciones va a llegar a un punto en que no van a importar, porque no estamos tratando la causa principal, que era la insuficiencia cardíaca. Por más que esté siendo compensado, el corazón sigue siendo insuficiente. Ya no está cambiando que el corazón no pueda bombear correctamente. Y mientras más va pasando el tiempo, mientras más se va haciendo crónico, la sangre más se va acumulando acá, hacia este lado, ¿no? En el ventrículo izquierdo. Porque yo les mencionaba que cierto porcentaje se queda y que la hipovolemia se explicaba porque la sangre se retenía a este nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, miren chicos, llega un momento en que la sangre se retiene tanto en el ventrículo izquierdo que hace que este aumente su presión, ¿ya? Y durante la diástole teníamos que existe una presión telediastólica o presión diastólica final, ¿no? Ahora, esa presión diastólica final resulta que por esta acumulación de sangre va a aumentarse, ¿ya? Va a aumentar la presión diastólica final. Si aumenta la presión diastólica final, la sangre ya no va a estar circulando correctamente por la aorta, sino que va a sufrir una circulación retrógrada, ¿ya? Va a irse para arriba, ¿ya? Normalmente pasaba de la aurícula al ventrículo, ahora va a pasar de ventrículo a aurícula, ¿ya? Va a aumentar entonces la presión de la aurícula izquierda, y si aumenta la presión de la aurícula izquierda, va a pasar la sangre hacia las venas pulmonares. Si pasa hacia las venas pulmonares, va a llegar a nivel alveolo capilar. Y cuando a nivel alveolo capilar, vamos a hacer aquí un alveolo, este va a ser un capilar. Si supera los 18 milímetros de mercurio, la sangre que le está llegando a ese lado por circulación retrógrada va a empezar a escaparse del capilar. Va a haber un trasudado, ¿ya? Y esa sangre va a empezar a acumularse a nivel alveolar. Es decir, que este alveolo va a estar lleno de agua. Y ahora, si el alveolo está lleno de agua y la función principal del alveolo era hacer la hematosis, no se va a poder dar esa hematosis, porque cada vez que respiremos no va a poder haber ese intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno, ¿ya? Entonces va a haber menos oxígeno en sangre
y como está lleno de agua, igual se va a ver afectado la función respiratoria. Por ende, la persona va a tener una sensación de dificultad para poder respirar. Y eso nosotros llamamos disnea. ¿Ya? La disnea es la sensación subjetiva de la falta de aire. ¿Ya? A ver. Aparte de que va... A ver, esto acá, poniendo acá. Mencionábamos que cuando superaba los 18 milímetros de mercurio ocurría un trasudado. Ese trasudado hacía que el alvéolo se llene de agua. ¿Ya? Mientras más va aumentando esto, lo que va a pasar es que va a ocurrir un edema. ¿Ya? Un edema a nivel del pulmón. Cuando ustedes avancen pulmón con Joao, van a ver que los edemas pulmonares se clasifican de dos formas. Existe un edema agudo pulmonar cardiogénico y un edema pulmonar nomás no cardiogénico. Ya el no cardiogénico se debe principalmente a infecciones, ya no van a estudiar bien, pero el cardiogénico quiere decir que su origen se dio acá en el corazón, y en este caso una de las principales causas de edema agudo de pulmón cardiogénico se debe a la insuficiencia cardíaca, porque aumenta la presión diastólica final, y al aumentar la presión diastólica final aumenta la presión de la aurícula izquierda, y ya de ahí va a pasar por circulación retrógrada hacia el nivel alvéolo capilar. Entonces va a ocurrir un edema. ¿Ya? Entonces eso agrava muchísimo más el cuadro de todo el paciente. ¿Ya? Pero a ver, algunas preguntas que tengan hasta que hablé muchas cosas, no sé si me di a entender. A ver, chicos, hablen. Yo digo que lo debemos de otra vez todo. A ver, tratemos de hacerlo un poquito. Lo clasifican de dos formas para poder hacer más sencillo el estudio. Diciendo que el corazón se divide en una parte izquierda y una parte derecha. Entonces vamos a mencionar que existe una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Ya lo más común, lo que va a ocurrir casi siempre es del lado izquierdo, porque ese es el lado que se ve principalmente afectado, ¿no? Entonces va a ocurrir todo lo que ya fuimos viendo. Primero, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el gasto cardíaco. Disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir volemia, va a disminuir la presión arterial, van a ocurrir todos estos sistemas compensatorios. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Por qué ocurrieron estos sistemas compensatorios? Porque son propias respuestas del cuerpo buscando justamente tratar de arreglar el problema de esta insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Eso ocurre principalmente en una insuficiencia cardíaca izquierda. Todo lo que fuimos viendo durante toda esta explicación. ¿Ya? Lo mismo. Si no se trata, la complicación final va a ser el edema agudo del pulmón y la persona va a llegar prácticamente a morir, digamos, porque no va a poder respirar correctamente, por más que quiera, no se va a dar una buena hematosis, ¿ya? Y clínicamente la principal característica es la disnea, y la disnea en este caso se puede presentar de dos formas, ¿ya? Una, cuando la persona está echada así tranquilamente en su cama, como nosotros acostumbramos, ¿no? Ese se llama decúbito supino, o sea, esta es la cama, ¿ya? Y esta va a ser la persona. O sea, está así echada normal, como todos nosotros. Está así horizontal. Ahora, resulta que hay una disnea característica que ocurre en una insuficiencia cardíaca, y eso se llama la ortopnea. La ortopnea trata prácticamente de la falta de aire cuando la persona está echada en decúbito supino. Así se llama esa la posición. En sí sería una posición horizontal, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque esta agua, este edema que se está acumulando a nivel pulmonar va a tender a irse, digamos, hacia el lado derecho cuando vos estás echado, ¿ya? Y esa sangre todavía se va a meter por las venas y va a ocurrir un montón de cosas. Cuestión que va a evitar todavía que la persona pueda respirar normalmente. O sea, ya había una complicación, la persona ya no podía respirar exactamente. Pero ahora, porque está echada en esa posición, se complicó muchísimo más. ¿Qué fue? ¿De verdad? Sí. Mira, ya son las 8. Ya, pero entonces, para terminar, los dos tipos de disnea que tienen que saber son la ortopnea, que es una disnea cuando la persona está echada en decúbito supino, y la disnea paroxística nocturna. Disnea ya saben qué es, paroxística, todo lo que vean paroxística, piensen en tres cosas: es brusco, es intenso y es de tiempo limitado, ¿ya? Entonces es una disnea que aparece bruscamente, que es muy intensa, la persona prácticamente se queja de que no puede respirar, le cuesta bastante, y es de tiempo limitado. ¿Cuándo ocurre? Durante la noche, por eso se llama nocturno,
Ya, a ver, entonces eso. Uy, creo que me demoré bastante en esto. No pensé que iba a tardar tanto. Ya para la siguiente clase vamos a ver todo lo que falta.